intentaré no ser pesado, porque fíjate, ser pesado el día que se te hace un reconocimiento, Pedro, no tendría... Yo creo que de Pedro sabéis mejor que yo su trayectoria, su militancia. Probablemente alguna cosa alguien desconoce aquí, ¿no? Pedro le decían Albert en los años 60, me lo ha chivado Vicente, me lo ha contado. Era el nombre de guerra, en aquellos tiempos que uno no podía tener su nombre, ¿no? Cuando militaba en el PSUV, ¿no? Después todo su paso por el PC, en Izquierda Unida, le pilló el 23 de febrero aquí, en la comarca donde la provincia que llegaba a Milán del Bosch con su poder, en definitiva, con su competencia. Y bueno, la parte de la trayectoria política no me entretengo porque lo conocéis mejor que yo, ¿no? Yo creo que en la parte que tiene que ver con el cargo público de concejal en Ellín y en la parte que yo sí conozco directamente, Pedro es de las personas que dan marchamo de calidad a los carnés. Porque un carné no hace a una persona, son las personas las que suelen hacer a los carnés. Y Pedro ha tenido esa virtud. Y en el cargo público, cuando en este tiempo donde tanto se defenestra la llamada clase política, pues Pedro es de los que han probado muchas cosas, ¿no? Pero especialmente dos valores que están muy en cuestión, la honestidad y la honradez. Y eso se puede tener estando en un cargo público, y Pedro lo ha demostrado estando en un cargo público. Hay el sacrificio de sus metas profesionales que podía tener, como cada uno en su vida profesional. Pedro lo ha dejado, se ha sacrificado por un compromiso político. Creo que eso es también notorio, ¿no? Y a mí lo que me impresionó mucho, tiempo al principio cuando le conocía, ¿no?, es que no estábamos habitualmente en las zonas rurales de donde yo vengo, no estábamos acostumbrados a tener médicos rojos. Y yo cuando vi que era un médico rojo decía, la leche, este tío cómo tiene que ser, ¿no? Porque normalmente los médicos que conocíamos eran pues muy de derecha, muy conservadores, y por tanto aquello me sorprendió muchísimo, ¿no? De la profesionalidad que ha tenido la acreditan sus vecinos. A mí me lo han contado vecinos de aquí de allí, directamente. Suele uno preguntar, de vez en cuando, no sé si indiscretamente, pero a mí me lo han contado los vecinos, ¿no? La palabra amable, Cristóbal creo que ha descrito perfectamente lo que es la persona de Pedro en su palabra, en su discurso pedagógico. Yo alguna vez pensaba que tenía voz de locutor de radio. Hubiera sido una voz de esas que hubieran marcado seguramente historia, ¿no? Y lo más importante es que Pedro siempre estuvo ahí. Cuando hizo falta, y con humildad, sin ninguna arrogancia, sin petulancias, y eso es importante en un colectivo y en una organización. Reconocerse y reconocernos entre nosotros mismos y querernos un poco, como bien decía Dani. Y en las partes negativas que también tiene, también me he enterado de alguna por algún amigo suyo, y es que de vez en cuando se despistaba. Y tuvo un despiste muy importante en la fiesta del Partido Comunista de España. Una mujer se desmayó, se cayó al suelo, y Pedro le pilló al lado justo, y Pedro gritaba como un poseso, un médico, que venga un médico. Y alguien se acerca y le dice, Pedro, que tú eres médico. Era una anécdota interesante de aquel tiempo, ¿no? Compartimos en la parte más política la pelea frente a los pelotazos urbanísticos. Compartimos la pelea frente a la urbanización de las Higuericas, de la empresa Clayton Hess, que ahora parece que está desaparecida. Y no era moderno defender en ese tiempo un urbanismo sostenible, pero aquí se defendió, y Pedro lo defendió en primera línea. Y era tan importante aquella defensa que ahora quienes no defendieron aquel desarrollo urbanístico inmobiliario insostenible, la famosa burbuja, nos han arrastrado en todos los sitios que no se ganó aquella batalla, nos han arrastrado a que tengamos la mayor crisis y la mayor estafa que se ha producido en la sociedad española desde la transición democrática, porque lo que hoy nos está pasando es el fruto de tanto pelotazo urbanístico que se ha hecho en este país desde 1998-99 hasta que estalló finalmente la burbuja, y lo seguiremos arrastrando desgraciadamente todavía por mucho tiempo. Por tanto, si en todas partes hubiera tenido ese comportamiento, seguramente que hoy el país era de otra manera, y seguramente que en lugar de tener un 24% de paro, teníamos algún porcentaje menor, y estaríamos en nuestra crisis o la crisis financiera del capitalismo internacional
pero no estaríamos en nuestra crisis añadida, que ha sido como consecuencia de ese modelo de desarrollo que aquí se combatió. Y a Pedro, y concluyo en la parte esta, creo que fue a una de las primeras personas, por lo menos yo tengo mala memoria, pero fue una de las primeras personas que yo le escuché hablar de Europa. Pedro estaba siempre obsesionado con el tema europeo. Y esa es la primera persona, creo, que yo le conocí hablar de una cosa que se llamaba el Consenso de Washington. Y yo no tenía ni zorra idea qué era aquello del Consenso de Washington. Después lo subimos, lo leímos y después hemos visto, muchos años después, que se ha ido aplicando la doctrina del Consenso de Washington y que hoy nos tiene también donde nos tiene. Y cuando leemos qué es eso, pues vemos que lo que sometía a los países era disciplinas presupuestarias, con el déficit famoso, aquí ya se ha llevado hasta la Constitución española, que las reformas impositivas tenían que tener bases imponibles amplias y los tipos marginales tenían que ser moderados, es decir, que tenían que pagar más la inmensa mayoría y menos los más ricos, que había que liberalizar los tipos de interés. Hoy nos acompaña la prima de riesgo que no se nos despega ni un segundo de nuestra vida, no la conocíamos hace 3 años, pero ahora la conocemos cada mañana, que había que privatizar las empresas públicas, y hablamos de 1989, del Consenso de Washington, y que había que desregular los mercados, entre otras series de medidas. Todo eso, que era lo que Pedro explicaba en aquel tiempo y que no entendíamos ni comprendíamos qué era lo que querían decir, hoy le tenemos aquí y se ha aplicado después de muchos años en la política española. Y es el drama, la arquitectura negativa sobre la que se ha montado la Unión Europea, esa Unión Europea y esas instituciones que no están al servicio de las democracias, sino que están contra las democracias y que están además de alguna manera imponiendo la dictadura de los poderes financieros sobre las propias democracias. Nosotros queríamos una Europa, sí, siempre fuimos y somos europeístas, pero siempre dijimos que no así. Por tanto, en ese sentido también agradecimiento a Pedro por aquella aportación que nos hizo a mucha gente que no sabíamos qué era aquello. Se ha condensado el origen de la crisis en un capitalismo financiero sin controles. Eso creo que es una obviedad en este momento. El poder político está en manos del poder económico. Nunca, yo creo, a lo largo de la historia tuvo tanto poder el poder financiero sobre el poder político, hasta el punto que los gobiernos son meros comparsas, son meros comerciales de esos mercados y de ese poder financiero. De Guindos va el lunes a Bruselas y va a que le lean la cartilla, va a explicar las medidas que piensa adoptar el gobierno y que hoy no se han atrevido a sacar en el Consejo de Ministros y que, por cierto, ha sido el primer viernes no negro de todos los viernes que hemos ido conociendo las decisiones del Consejo de Ministros. Y las adoptarán después. Parece que el presidente del gobierno, en la comparecencia que tendrá en el Parlamento el miércoles que viene, ya ha conocido el recao que le den los mercados a De Guindos, anunciará medidas seguramente de más recorte y de más ajuste duro que en este momento se están planteando en la línea de los 30.000 millones de euros en lo que tiene que ver con el nuevo ajuste fiscal. El más mercado y el menos Estado, la no intervención pública en la economía y el poder político al servicio del poder económico podía sintetizar la situación que en este momento tienen nuestras democracias. Han pretendido, y lo conocemos todos los que estamos aquí, de alguna manera el control de los presupuestos nacionales, autonómicos y los presupuestos locales. Hoy los presupuestos ya no los hacen los gobiernos, hoy se están haciendo desde otras instancias. Y en todo caso los gobiernos que tenemos no están actuando en la dirección del interés de los ciudadanos, sino que están actuando en dirección del interés de los grandes especuladores y de los grandes poderes económicos. De cualquier forma, yo creo que lo más grave, y lo tenemos perfectamente teorizado y lo sabemos los que estamos aquí, de lo que está pasando es que quieren aprovechar esta gran estafa, esta llamada crisis, para cargarse en un modelo de Estado social que hemos conocido en nuestra sociedad y que probablemente, si no peleamos mucho, no volverá en un tiempo corto. Quieren acabar con todo, como bien dicen los sindicatos, en esas frases concretas que sintetizan muy mucho lo que está pasando en este momento en nuestro país. Yo creo que ni los más pesimistas pensábamos que el cambio de gobierno al Partido Popular iba a ser tan duro como el que hemos conocido.
Todos decíamos o teorizábamos desde esta izquierda que daría una vuelta de tuerca más a lo que ya venía aplicando las políticas de Zapatero, que abrió la puerta a otras políticas que vienen como un viento huracanado, pero seguramente no pensábamos que iban a llegar tan lejos en tan poco tiempo. No están aplicando lo que le dijeron a los votantes, a los ciudadanos, están aplicando lo que decíamos entonces o insinuábamos que era el programa oculto del Partido Popular. Era el Plan Nacional de Reformas del PP, donde se sintetiza perfectamente todo lo que está aconteciendo en este momento en el Parlamento y especialmente en las decisiones del Consejo de Ministros. El Gobierno está actuando con un rodillo impresionante y por tanto estamos en el Parlamento ante el muro de 186 votos. Pero aquí, para que no perdamos la memoria, porque no es bueno perder la memoria, a mí me llamó Rodríguez Zapatero 2 días después de las elecciones, el día 22 de febrero, y me llamó para felicitarnos por el resultado de tener 11 diputados. Y yo le contesté, le agradecía la felicitación, pero lamentaba que la peor herencia que nos dejaba no era solamente que no hubiera actuado o que se hubiera entregado a los mercados a partir de mayo del 2010, o que hubiera hecho la reforma laboral, o que hubiera pegado el pensionazo. No, era lo peor. Lo peor es que nos dejaba una no reforma electoral, a pesar de que tenía un informe del Consejo de Estado, y es Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista los que nos dejan una mayoría absoluta con el Partido Popular sin tener la mayoría absoluta de los votos de este país. El PP, con un 44%, tiene un 53% de diputados, y esa es la herencia que nos deja. Yo recuerdo cuando hablé con Zapatero para decirle que por qué no cambiaba la ley, el último argumento es que si cambiamos la ley electoral, luego el PP vendrá y la volverá a cambiar. Y yo la respuesta que le di, eso con todas las leyes. Entonces no te presentes a política, no te presentes al gobierno, porque si ese es el argumento, desde luego es un argumento que tiene poca solidez. Lo cierto es que el poder económico está por encima de los poderes políticos, la mano aquella que hemos teorizado unas veces que mueve la cuna, y esa es la que ha impedido que tanto el PSOE como por supuesto el Partido Popular pretendan o vayan a cambiar una ley electoral para que evidentemente en el Parlamento haya una representación real de la soberanía popular. No me entretengo con las mentiras del Partido Popular. Yo creo que sus electores le tenían que pedir directamente cuentas, porque contó una cosa y hace la contraria. Y además ha tenido Rajoy la cara dura de decir que va a hacer lo que tenga que hacer, pero si es lo contrario de lo que le dijo a la gente que iba a hacer, también lo hará. Eso se llama estafar a la ciudadanía conscientemente, porque en todo caso nosotros entendemos que el incumplimiento de los compromisos que se adquieren con los ciudadanos en las campañas electorales, si algo no puedes cumplir, tendrás que ir a la gente y explicarle las razones de por qué no lo puedes cumplir y cuáles son los imponderables para no hacerlo, y en todo caso pedir disculpas. Nunca con esa altanería y esa chulería que da tener esa mayoría absoluta en el Parlamento de España. El futuro que viene es, si queréis, conocido. En el Parlamento no lo vamos a parar. Nosotros patearemos, protestaremos, aprovecharemos los huecos de pantalla que nos deje la televisión o la radio pública. Ahora veremos cuánto nos deja, porque han entrado y han barrido, tanto en Radio Nacional como en Televisión Española, han cambiado a todos los directores de todos los programas. Ha sido tremendo. Ayer me lo contaba, me ahorro el nombre, una de las personas que están en un programa de la radio, y entran a por todas. Vamos a ver el resultado final, no anticiparemos acontecimientos, pero han cambiado la legislación para elegir al presidente del ente, elegirlo por mayoría absoluta en el Parlamento en lugar de por 2/3, que era como estaba anteriormente, con lo cual por lo menos con el otro partido mayoritario tendrían que pactar siempre y al final no salía una persona que fuera del agrado exclusivamente de uno. Hoy lo aplican con mayoría absoluta. Por tanto, creo que es uno de los últimos bastiones que les queda para podernos imponer el dominio de los cerebros a través de la doctrina que de alguna manera impongan a partir de los medios de comunicación, porque ya no les quedaría ninguno que controlar. Están todos prácticamente controlados, alguno queda todavía un poco despistado por ahí, pero ese lo controlarán por la vía de la banca y por la vía de las grandes empresas que suministran con publicidad a ese medio. Por tanto, lo público, que yo reconozco que ha sido el mejor periodo desde el punto de vista de la independencia profesional del medio de comunicación público que hemos conocido en toda la historia de la democracia, tal vez el periodo de Castedo pudo tener algunos tintes de cierta independencia. Lo cierto es que se lo pretende encargar y probablemente vamos a estar con una televisión y una radio
probablemente, digo, no lo afirmo rotundamente, de partido o muy de partido, y eso evidentemente es para deteriorar esa independencia y esa profesionalidad. Lo que viene en el futuro es la aplicación, por tanto, del Plan Nacional de Reformas del PP, es controlar el déficit por la vía de los recortes. No se plantean atacar y combatir de una manera seria lo que es el fraude fiscal que hay en España. Al contrario, han hecho la ley de amnistía fiscal, que bien conocéis, le han dicho a los evasores, a los ladrones de cuello blanco, le han dicho paguen ustedes un 8, un 10% del dinero que no han declarado y con eso se quedan en paz. Eso no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 31 de la Constitución española en cuanto a la progresividad de los impuestos. Es una estafa en plena regla que plantea además con la garantía y el aval del Estado, y como no ha habido clientes, 153 personas son las que han ido a declarar al fisco ese dinero que no habían declarado anteriormente, y eran tan pocos que han hecho un decreto anteayer, me parece que ha salido antes de anteayer, donde además le amplían las condiciones para que todavía sean más mejorables para la gente que defrauda en este país. Por tanto, nos dan un mensaje terrorífico, nos dan un mensaje de insumisión fiscal al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y un gobierno con la ley en la mano además hace amnistías fiscales de esa categoría en un país donde hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal cada año, de acuerdo con los datos que da la agencia tributaria. Van a seguir avanzando en la aplicación de la reforma laboral, que ya sabemos los resultados que está dando, porque ya es ley, ya está aprobada definitivamente en el Congreso. Se están preparando para preparar los presupuestos del 2003, que vienen con una carga de nuevo de recortes, porque esto se les va a ir el déficit en estos presupuestos, no cumplen con el 5,3%, se les va a disparar y por tanto aplicarán más política de recortes. Van a avanzar en la privatización de servicios públicos y tienen ya preparada la relación de empresas que quieren privatizar para conseguir recursos, y en definitiva van a cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que no son recomendaciones sino que son obligaciones, independientemente que la política de rescate que se plantea se haga directamente a la banca y no con la vía del aval del Estado y la garantía del Estado, como parece que es obvio que no se va a hacer, pero sí están los condicionantes que se van a poner. El Fondo Monetario Internacional habló de que había que subir el IVA y había que reducir los salarios públicos. La Unión Europea ha hablado de ajuste en comunidades autónomas, del IVA ha reiterado, el pensionazo acelerarlo en el tiempo, el empleo público y las prestaciones. Digo empleo público, reducir empleo público y también recortar las prestaciones. Ya hay algún medio hoy de comunicación que habla de recortar de los 24 meses de prestación, llevarlos a los 18 como una forma de ahorrar. De todas formas, en los presupuestos generales del Estado del 2012 ya se recorta la partida de prestaciones en un 5,4%. La previsión ya la estaban haciendo inicialmente. Por tanto, ese es el camino. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que España está intervenida. Nosotros estamos intervenidos. Lo que pasa es que no tenemos una intervención como Grecia, que tiene una intervención total infinitamente más dura. Nuestra intervención se está haciendo de una manera paulatina, pero permanentemente las instrucciones que está dando el Fondo Monetario Internacional y que está dando la política de dureza de la Unión Europea es ajuste, ajuste, recorte, recorte, y evidentemente esto para favorecer que se cumpla el artículo 135 de la Constitución española, que es que antes paguemos la deuda y los intereses antes que los servicios sociales básicos y públicos que necesita nuestra sociedad. No me quiero entretener mucho y decir que, pero sí hacer un recordatorio, ¿no? La deuda privada es la que lastra nuestra economía. La deuda que ha establecido la banca española, que para meter dinero en el periodo del crecimiento de la burbuja no tuvo dinero suficiente en los depósitos públicos y privados de nuestro país y se tuvo que ir a buscar deuda fuera de España. Y se fue a por 1 billón de euros a los bancos extranjeros y a entidades extranjeras. Hoy de la cifra que se habla es que puede haber una deuda en torno a los 700.000 millones de euros, que es aproximadamente el 70% del Producto Interior Bruto con esas entidades. Por eso el crédito no fluye a la ciudadanía, no fluye a las empresas. Aunque ha cogido la banca española 320.000 millones de euros, que es el 32% del PIB, al 1% del Banco Central Europeo, no llega dinero a las empresas, a las pymes, porque lo tienen que utilizar para tapar los agujeros que han creado, para cumplir con sus compromisos que tienen con la banca extranjera y también de paso para comprar deuda pública y especular con el dinero que cogen al 1% y que compran deuda del Estado al 5%. Es el gran lastre que tenemos en nuestras cuentas. Y luego la deuda pública, que no es exagerada, pero que el déficit sí está apretando nuestra economía
teniendo en cuenta que el Gobierno no quiere actuar por la vía de buscar mayores ingresos en la lucha contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal progresiva. Si continúan por este camino, el deterioro está servido y, por tanto, lo que nos queda es pelear.